Hola amigos, en este vídeo vamos a ver cómo diseñar circuitos con el programa CADESIM. Seguro que os va a gustar. Aquí tenemos el programa CADESIMU en su versión V3.0. Nos pide que introduzcamos la clave de acceso y la clave es 4962. Ok, intro. Maximizamos. Aquí también. Y ahora en este comando vamos a ampliar con el zoom. Vamos a ver la barra de herramientas, lo que tenemos en el programa. Pues como otros programas, pues nuevo, abrir, guardar, imprimir, cortar, copiar, pegar. Este es el zoom más, zoom menos, esto zoom ventana, pero estos no, parece que no funcionan. Y aquí tenemos deshacer cuando hemos realizado alguna función o rehacer. Después aquí tenemos cuando tenemos algún elemento, por ejemplo vamos a poner un motor, entonces lo seleccionamos y podemos girar a la izquierda, girar hacia la derecha, y en este caso pues sería como un espejo vertical o espejo horizontal, como diríamos si lo volviéramos. Si volviéramos la imagen contraria. Aquí tenemos la simulación, porque este programa simula los circuitos y los vemos si funcionan o no. Aquí tenemos el stop, la pausa de la simulación y la simulación paso a paso, y otros dos documentos que parece que no funcionan ni son necesarios. Ahora vemos en la parte de funciones, que es bastante importante, tenemos la alimentación. Aquí está la alimentación. Y tenemos pues fase, neutro, tierra, fase neutro, tierra, tres fases con tierra, tres fases con neutro, tres fases neutro y tierra, positivo, negativo conjunto, toma de tierra, transformador con toma intermedia, tanto en entrada como en salida, diodo, rectificador, fuente de alimentación, otro tipo de fuente de alimentación con 3 entradas y 2 salidas, y una batería y una toma de corriente. Después tenemos la parte de los fusibles y seccionadores, que es esta que está aquí, y tiene pues fusible con embarrado de neutro, doble fusible, triple fusible con embarrado de neutro, seccionador seccionador fusible y embarrado, seccionadores de 2 fases, de 3 y 3 fases más neutro. En la parte aquí tenemos automáticos disyuntores, que son el automático de un polo, el de un polo con neutro, 2 polos, 3 polos más neutro. Tenemos diferencial de 2 polos, de 4 polos, o sea, monofásico, trifásico. Tenemos relé térmico, disyuntor, o sea, de electromagnético también, y disyuntor igualmente, este de un polo más neutro, 2 polos, 3 polos y 3 polos más neutro. Y aquí tenemos limitador de sobretensiones, 2 tipos, monofásico y trifásico con neutro. En la parte de contactores interruptores tenemos los contactos de un contacto 2, 3, 4, 3 igualmente, otro tipo. Y aquí tenemos un interruptor de un polo, de 2, de 3 y de 4. Y ahora en la parte de motores tenemos motor trifásico estrella triángulo, motor monofásico con condensador, motor trifásico con condensador para que funcione a 2 fases,
motor Dalander de dos velocidades también, en este caso sería de doble estrella, y motor con rotor bobinado, motor de corriente continua con imán permanente, motor con excitación independiente. Aquí tenemos el freno y un actuador lineal eléctrico. Aquí tenemos ahora la parte de potencia, una resistencia, 3 resistencias, normalmente para motores que necesitan arranque con resistencia, autotransformadores, arrancador electrónico, control de arrancador electrónico, variador de frecuencia, otro tipo de variador de frecuencia, este es monofásico, trifásico, control variador, variador de velocidad también, varios variadores de velocidad y control de variador de velocidad. La verdad que este programa tiene bastantes elementos con los que poder trabajar. Ahora vemos aquí la parte de los contactos. Tenemos un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado, que son los que se suelen utilizar en este caso, este tipo de contactos para la maniobra de los esquemas de automatismo. Un contacto abierto, un cerrado, un abierto cerrado, un conmutado, temporizador a la conexión, abierto cerrado, conmutado, y temporizador a la conexión, abierto cerrado y conmutado. Y aquí tenemos temporizadores a la conexión desconexión, abierto cerrado y conmutado también. Ahora vemos los accionamientos. Aquí tenemos un pulsador para ponerlo cuando asignamos un número a un pulsador, pues se le coloca el pulsador. Aquí tenemos un pulsador abierto, un cerrado, un abierto cerrado, conmutado, pulsador de Z abierto cerrado, conmutado, interruptor, abierto, interruptor cerrado, abierto cerrado, conmutado, conmutador 1, 0, 2 con posición intermedia en el 0, conmutador de 3 posiciones 1, 2 y 3 y conmutador de cruce para encender lámparas desde varias posiciones. Después tenemos aquí lo que son finales de carrera, abierto, cerrado, conmutado, y por último lo que son interruptores de relé térmico de dos polos, de abierto, me refiero abierto, cerrado y térmico, o sea, conmutado. Ahora vemos aquí los detectores inductivo, cerrado, inductivo o abierto, cerrado, capacitivo, abierto, capacitivo, cerrado, detector magnético abierto, cerrado, barrera fotoeléctrica, esta es una sola barrera fotoeléctrica con un espejo, y vuelven los rayos hacia la misma barrera, pero estas son ya barrera emisor y barrera receptor, es una barrera en dos piezas, barrera receptor abierta, barrera receptor cerrado, presostato abierto, cerrado y vacuostato abierto y cerrado. Los vacuostatos son aparatos que miden cuando se realiza el vacío en algún depósito. Es cuando se activa. Ahora en la parte bobina señalizaciones tenemos una parte muy importante también, bobina, que es la bobina de un relé, de un contactor, bobina biestable, tiene dos estados, telerruptor, bobina electroválvula, temporizador a la conexión, a la desconexión, conexión-desconexión. Tenemos relé intermitente, generador de pulsos, interruptor horario, contador de pulsos, piloto, señalización, piloto intermitente, timbre, zumbador, sirena y bocina. En la parte ahora de relés electrónicos, pues tenemos relé de estado sólido. Estos son relés de estado sólido,
relé de estado sólido de varios tipos, contactor de estado sólido, contactor inversor, todo en estado sólido. Aquí se utiliza la electrónica, no se utilizan los contactos. Relé de falta de fase, relé de secuencia de fase también. Ya digo, es muy completo y se pueden realizar múltiples esquemas con tantos elementos como dispone. Ahora también esta parte de aquí en adelante se le ha añadido a la nueva versión. Tenemos tanto los relés electrónicos como ahora lógica. Estamos hablando lógica, que son lo que son puertas. Tenemos aquí una puerta AND, la puerta OR, un inversor, puerta XOR o puerta OR exclusiva, puerta NAND y puerta NOR. Con esto podemos realizar bastantes esquemas utilizando, en vez de la lógica cableada, la lógica programada. Aquí tenemos un biestable o un flip-flop, un divisor binario, temporizador a la conexión, otro la desconexión, temporizador intermitente, otro temporizador intermitente también, contador y contador ascendente descendente. La verdad que prueba, visualización, y aquí hay preselector de salida. Aquí tenemos los cables también, cable positivo. Ahora vemos la parte de ladder. Ladder es lenguaje de contactos para hacerlo en forma horizontal. En vez de utilizar la lógica programada, pues se utiliza lógica cableada, pero conjuntamente con lógica programada. Aquí tenemos, por ejemplo, un contacto normalmente abierto, contacto cerrado, flanco ascendente, flanco descendente, y una bobina de salida, una bobina de set y otra de reset. Y aquí igualmente, igual que en la lógica, pues tenemos un flip-flop, divisor binario, contador, temporizador a la conexión, a la desconexión, temporizador intermitente, este también, un contador y otro contador, polo positivo, negativo y los cables de los distintos colores. Aquí tenemos por último GraphSet, que se utiliza menos, pero por si alguien lo quiere utilizar, que es también otro sistema de programación. Etapa inicial, etapa, transición, acción, transición, acción, divergencia en O, convergencia en O, es esta, divergencia en I y convergencia en I. Son varias salidas, marco, etapa. Este es otro sistema de programación. Tenemos el lenguaje de contactos, que es el ladder, el lenguaje de funciones, que es este, y el GraphSet, que es otro tipo de programación. Y después aquí tenemos algo muy importante, entrada-salida, que es autómatas programables. Podemos dibujar un autómata programable y realizar una programación bien en contactos, en ladder, o bien en lógica, y hacer que funcione el autómata. Programar el pequeño autómata para que ejecute nuestra programación. Después, aparte, podemos escoger bien el autómata logo o el autómata, este que está aquí, el S7200 de Siemens también. Podemos utilizar cualquiera de los dos para... Ya esto lo veremos bastante más adelante, cuando ya tengamos la parte de automatismo bien avanzada. Pero bueno, debemos verlo para ver las funciones que trae el CADESIM. En esta parte ya tenemos actuadores neumáticos, pero bueno, aquí nos vamos a trabajar con neumática, pero si alguien lo quiere utilizar, pues aquí tiene, este es
Ahí está, actuador de doble efecto, un actuador de simple efecto que es este de doble efecto y este sin vástago, en fin, principalmente los actuadores más usados. En la parte esta que estamos aquí de neumática. Neumática, que es esta aquí, y por último pues la parte de cables, cable fase, cable neutro, cable tierra, positivo, negativo, aunque se puede utilizar también el negro como fase, es igual, no hay problema. Cable de color, esta es una conexión. Cable de 3 hilos, cable de 3 hilos también, de 3 en distintas posiciones. Cuando hay que ponerlo conjuntamente es más rápido, no ahorra tiempo. Manguera, entrada manguera, borne cuadrado, borne redondo, 2 bornes redondos, 3, 4, conexión de salida y conexión de entrada. Vemos la multitud de comandos y de funciones que tiene el programa KDesimu V30 y nos va a ayudar bastante a comprender lo que es la electricidad. Vamos a realizar el diseño de algunos esquemas para que veamos su funcionamiento, pero antes que nada vamos a ver en un momento lo que es la tabla donde se describen las letras, donde vienen las letras con las que se describen, quiere decir, los aparatos distintos que ponemos en los esquemas. Aquí tenemos, por ejemplo, la A, conjuntos funcionales, transductores de magnitud, la B, de magnitud no eléctrica, eléctrica, la C, condensadores, la D, operadores binarios, dispositivos temporizadores de memoria, elementos diversos, F, dispositivos de protección, G, generadores, fuentes de alimentación, H, dispositivos de señalización, la K, relés y contactores, L, inductancias, M, motores, P, aparatos de medida y equipos de ensayo, la Q, aparatos mecánicos de conexión para circuitos de potencia, R, resistencia, S, aparatos mecánicos de conexión para circuitos de mando, la T, transformadores, U, moduladores convertidores, la V, válvulas electrónicas, la W, vías de transmisión, la X, bolas, clavijas, zócalos, Y, aparatos accionados eléctricamente y la Z, transformadores diferenciales y filtros, limitadores, ecualizadores, etc. Esta tabla se puede descargar en la descripción del vídeo. Vamos a comenzar el diseño de algunos esquemas para que veáis el funcionamiento. Vamos a ver un funcionamiento, o sea, un esquema sencillo. En este caso va a ser el de accionamiento. Vamos a colocar un interruptor aquí, un interruptor, y ahora colocamos una lámpara aquí, colocamos la alimentación, la fase aquí, colocamos el neutro aquí, vamos a darle la vuelta, girarlo y girarlo para que nos venga. Ahí está. Ahora ponemos el cable de fase. Aquí hay que tener cuenta con el cable que nunca pise al otro cable, si no, no funciona. Ahora, por ejemplo, este cable está pisado, esto no funcionaría, entonces debemos de seleccionarlo, borrarlo y volverlo a dibujar. Si no, no funciona. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y aunque no es necesario, pero es bueno que lo hagamos para acostumbrarnos en adelante, numerar los elementos. S1, interruptor y lámpara H1.
OK. Podemos cambiar la lámpara de color verde, rojo, amarillo, azul o gris. OK. Ahora ponemos la simulación y damos al interruptor y veis cómo está la lámpara funcionando. Ahora, por ejemplo, vamos a parar la simulación, vamos a anular la lámpara y vamos a poner una lámpara intermitente. La misma lámpara hace intermitencia. Simulamos, simulación. Ahí está. Se pueden hacer miles de esquemas de todo tipo. Paramos. Igualmente podemos ponerlo de otra forma. También se puede dibujar. Vamos a suponer que tenemos la fase aquí. Vamos a quitarla aquí para acá. El neutro para acá. Lo vamos a girar aquí. Exacto. Aquí tenemos, y vamos a suponer que tenemos una caja de conexión aquí. Ahí está, una caja de conexión de donde arrancaría el cable para el interruptor. La lámpara estaría, por ejemplo, aquí. Podríamos ahora cable del interruptor aquí, un poquito, vamos a subirla un poquito. Hay veces que hay que seleccionar y sacar la caja para poder realizar el dibujo, pero podríamos hacer de esta manera y ahí está. Volvemos para acá, volvemos para acá. Aquí iría hacia la lámpara y ahora con el neutro volvería hacia aquí y ahora pues aquí estaría la caja de protección. Vamos a quitar de aquí estos tres cables para que veáis. Ahí está, la lámpara era una lámpara intermitente, por eso funciona como intermitente. Paramos y vamos a cambiarla de nuevo por si fuera una lámpara de una habitación, pues la ponemos aquí, la lámpara fija, ahí está, ahí está. Damos a simulación y aquí tenemos un esquema facilito para que veáis cómo funciona. Paramos y aquí paramos lo que es el stop de la simulación. Ahora vamos a realizar otro esquema. En este caso va a ser un esquema de automatismo de arranque de motores. Vamos a realizar un arranque de motor paro marcha. Vamos a seleccionar y a borrar el esquema. Utilizamos dos circuitos en automatismo. Siempre hay que utilizar dos circuitos. Estaríamos aquí la fase. Vamos a girar hacia la izquierda. Ahí está. Y el neutro vamos a girar hacia en este caso el lado derecho. Ahí está, al revés, perdón, dos veces, aquí y aquí. Efectivamente, aquí está. Tenemos la fase y el neutro, el cable de fase, el marrón, y el cable neutro azul.
Ahí está. Ahora colocamos los accionamientos, un pulsador cerrado, aquí está, un motor para marcha es lo que estamos montando, un pulsador abierto, aquí, aquí un contacto abierto para la realimentación y aquí un contactor. Aquí utilizamos la bobina del contactor que está aquí y la ponemos en esta línea. Ahí está. Utilizamos los cables, cable neutro, siempre la bobina al neutro, y ahora colocamos cable de fase ahí hacia la bobina y la realimentación. La realimentación, cuando se suelta el pulsador, ya previamente el contacto está cerrado, con lo cual el motor queda funcionando. Vamos a ponerle su nombre, S1, ok, este sería S2, este sería KM1, contacto del motor, M1, ahí está, S1, S2, KM1, y este contacto es un contacto del mismo contactor, con lo cual tenemos que llamarlo también KM1. Ahí está. Vamos a probar. Efectivamente, hemos dado al pulsador. En el momento que se activa el contactor, este contacto se cierra y aunque soltemos el pulsador, ya la corriente sigue pasando por aquí. Para parar no tenemos más que darle al pulsador cerrado y se para. Pero a este contactor, lógicamente, tendría que servirnos para algo. ¿Para qué? Pues ahora vamos a colocarle un motor trifásico aquí, un motor trifásico, un contacto de los contactores aquí, ahí está, y las bornas de alimentación, 3 fases y tierra, ahí está. Lo vamos a poner cables y conexiones, vamos a ponerlo 1 a 1 y ya probaremos ponerlo 3 a 3, pero para que se vea claro. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí también, y aquí el cable de tierra, el cable de protección. Ahora, si damos, por ejemplo, simulación, no funcionaría el motor. ¿Por qué no funciona el motor? No funciona, lógicamente, porque este contactor debe de tener el mismo nombre que este. En este caso hay que poner aquí KM1. Ahí está. Activamos. Damos aquí y vemos cómo se cierra el contactor. Este contactor cierra los contactos y el motor se está activando. Se está activando. Ahora paramos. Ahora, por ejemplo, vamos a ver si queremos colocarle a este motor que cuando llegue a un sitio haya un final de carrera y podamos pararlo, que se pare aquí. Aquí está el final de carrera. Aquí ponemos y aquí, en este caso sería S1, S2, y a este final de carrera lo vamos a nombrar con S3. Ahí está, ok. Damos, ahí funciona el motor,
Bien, lo podemos parar aquí o igualmente, activamos y también se puede parar en el final de carrera. Tanto en el final de carrera arrancamos el motor, paramos en el pulsador, arrancamos el motor y paramos en el final de carrera. Podemos poner, por ejemplo, una inversión de giro para que el motor gire. En ese caso tendríamos que hacer, cortamos, ponemos otro contactor aquí, otra bobina. Vamos a quitar el final de carrera. Vamos a poner otro pulsador. Ahí está. Pulsador normalmente abierto. Aquí. Otro contacto de realimentación. Aquí efectivamente un contacto cerrado también de realimentación. Ahora tenemos que utilizar dos contactos cerrados de enclavamiento, de forma que cuando el motor gire en un sentido no gire hacia el otro. Vamos a colocar esto aquí en línea con este aquí en línea con este. Y ahora hacemos lo siguiente, marcamos un cable aquí, 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 ahí está el circuito S1, S2, este sería KM1, este contacto es KM1. Este contacto es KM2. Ahora lo vemos por qué. Ok. Este sería S3. Y este sería KM2. KM2. Y este KM2. Este es el contactor KM1 y cuando está funcionando, porque el motor gira hacia un lado, este contacto se abre, con lo cual no se puede activar este contactor. Igualmente, cuando está activado hacia un sentido, el KM2, este está abierto y no se puede activar el KM1. Aquí tenemos el de realimentación del KM1 y el de realimentación del KM2. El KM2, los contactos, ahí está el KM2. Eso es. Y ahora pues poner los cables. Sí, ha sido un pequeño olvido. El 3 con el 3, el 2 con el 2, el 1 con el 1, y aquí pues el 1 con el 1 puede ser que sea el mismo, pero hay que realizar aquí el cambio. El 2 va con el 3 y el 3 va con el número 2, con lo cual realizamos la inversión de giro. Aquí tenemos que nombrar el KM2. Ok, ahora si realizamos la simulación, aquí circula hacia un sentido, paramos y aquí circula hacia el sentido contrario. Podíamos realizar bastantes esquemas más y estar por tiempo indefinido, la verdad, realizando
esquemas con este programa maravilloso. Pero espero que con estas muestras tengáis una idea bastante buena y que vayáis trabajando cada uno por vuestra cuenta para realmente ir conociendo, como aquí vemos de una forma clara, cómo funcionan los circuitos eléctricos.